porque reconozco la trayectoria política e intelectual del doctor Barra y porque lo sé un cuadro, tanto jurídico como político, es que no puedo dejar pasar por alto alguna de las afirmaciones que se hicieron hoy. Es cierto que hay una tensión entre la libertad y el orden. Y es cierto que la democracia lo tiene que poder resolver, garantizando que no se violen los derechos, ni los individuales ni los sociales. También es cierto que en aras de poder justificar a toda vista una política de excepción, empezamos citando a Alberti diciendo que era necesario considerar la elasticidad del poder para garantizar el orden. Y avanzamos en una fundamentación que es más propia de Carl Schmitt. Un funcionario público no puede decir en esta Cámara que la crisis económica puede generar una suspensión del orden constitucional. Es absolutamente inadmisible. El doctor Barra ya no es un particular que da derecho en la facultad. El doctor Barra es el procurador del Tesoro, es un funcionario público, es una persona de confianza del presidente y es consciente de las consecuencias que tienen sus palabras. En primer lugar, porque está equivocado. En estos 40 años de democracia recuperada, los argentinos tuvimos varias crisis económicas. La de 1989, donde de ninguna manera se puso en consideración el orden constitucional. No fueron las crisis económicas las que pusieron en tensión el orden constitucional, fueron los alzamientos carapintadas y militares los que sí la pusieron. En el año 2001, una enorme crisis económica, de ninguna manera se puso en cuestionamiento el orden institucional y la vigencia de la Constitución. Es más, fue la política, a partir del acuerdo entre el presidente Alfonsín y el presidente Duhalde, la que permitió salir de esa crisis terrible, garantizando el efectivo cumplimiento de la Constitución Nacional. Incluso en estos últimos años, tanto en la gestión del presidente Macri como en la gestión del presidente Alberto Fernández, existieron situaciones de mucha tensión, corridas cambiarias, crisis importantes que obligaron a la política a tener que encontrar soluciones, pero nunca en este contexto a un funcionario de la democracia se le ocurrió venir al Congreso a amenazarnos de esta manera. Nunca. Y tengo que serle franco, me cuesta no vincular lo que acaba de decir usted con las declaraciones que tuvo el vocero presidencial esta mañana, donde en una suerte de alocución incomprensible trató de echarle la culpa al Parlamento argentino por la suba de los dólares financieros. Es cierto que la Argentina vive una crisis y es cierto también que todos tenemos que poner el hombro. Lo que no se puede tolerar es la extorsión del poder ejecutivo nacional sobre este Parlamento. Si ustedes pretenden meterle miedo a la Cámara, tratando de oponer al pueblo con la política, sabiendo que la política tiene que dar explicaciones de muchas de las cosas que hizo, pero sabiendo también que la única solución que existe en democracia es la solución política pactada, van a llevar a la Argentina al abismo. Todas las crisis que les hablé recién se salieron siempre con consenso en este país. Fue la política la que la resolvió. Y es exactamente el camino contrario que están tomando ustedes, acusando de corrupto a los diputados, diciendo que el Parlamento es lento. Usted incluso, en un artículo que mereció la crítica de Gargarella, diciendo que la figura del presidente se asemejaba a la figura del rey y que el Congreso trababa los procesos decisorios. El doctor Gargarella de ninguna manera puede ser sospechado de kirchnerista, ha sido un férreo crítico del kirchnerismo, pero sin embargo da la tecla en algo que todos los partidos democráticos visualizamos. No se pueden llevar por delante las instituciones de la República con la pretendida pretensión de resolver una situación de emergencia. Ustedes son los que están creando una situación de inestabilidad política que de manera irresponsable puede devenir en una situación de inestabilidad económica más profunda de la que tenemos ahora. Tienen que reflexionar, tienen que dejar de amenazar este Congreso, tienen que dejar de apostar el enfrentamiento entre argentinos, a ver si entendemos de una buena vez que para resolver los problemas de nuestro país hay que reconciliar a la Argentina.
Las antinomias que históricamente han enfrentado a nuestro pueblo fueron las principales responsables de los golpes institucionales. Entonces le pido por favor, y en aras de también aprovechar lo que está usted en este momento y que es uno de los cerebros de la reforma del Estado que se propone en esta ley ómnibus, pedirle que reflexione sobre el método al cual nos somete para dar este debate. Más de 1000 artículos, girados solamente en 3 comisiones, con la pretensión de resolverlo en 10 días. ¿Saben qué es eso? Es un cumplimiento formal, sin ningún interés de tratar en serio este tema. El Parlamento argentino se constituye como poder para discutir y para pedirle a la sociedad que participe de las decisiones de manera colectiva. Diputado. Esto es una república, ya termino, presidente. Gracias. Esto es una república, no es una monarquía. Los diputados que estamos sentados en estas bancas somos diputados que fuimos votados por el pueblo de la nación argentina. Y hay sectores de la sociedad civil que están pidiendo venir a esta Cámara a poder decir cuáles son sus opiniones en relación al proyecto de ley que ustedes han traído la semana pasada. Por supuesto que creemos en una reforma del Estado, pero déjeme decirle, porque eso es una pregunta también, tanto en este caso al procurador, como a los que hayan sido las plumas de este proyecto. ¿Dónde está la reforma del Estado? Estamos pensando en un Estado emprendedor, en un Estado que resuelva problemas ambientales, en un Estado que piense en cómo financiarse, persiguiendo la evasión, el contrabando, el lavado de activos. No. Estamos pensando en una reforma del Estado que lo único que tiene en mente es echar gente, es generar un proceso de desregulación que le va a quitar herramientas políticas para intervenir en los procesos económicos y sociales, y que tiene como objetivo central el desguace del aparato productivo. Raúl Alfonsín dijo en alguna oportunidad, no solamente vinieron por las joyas de la abuela, sino que la quieren vender a la abuela también. Así que le pido al radicalismo que reflexione frente a lo que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo la privatización del Banco Nación, estamos discutiendo la privatización de YPF, estamos discutiendo la privatización de aerolíneas, empresas públicas que dan ganancias, que no tienen déficit. Estamos discutiendo ARSAT. Ustedes fueron también. El señor de Loredo fue presidente de ARSAT. ¿Sabe la importancia estratégica que tiene esa empresa para los intereses nacionales? Entonces no es la discusión de la forma solamente, es la discusión de las formas y del contenido. Mi pregunta concreta es, explíquenme por qué quieren privatizar empresas que dan ganancia. ¿Qué es lo que gana el bien común privatizando y desguazando un Estado que finalmente para lo que está pensado es para garantizar el interés general? Y pregunto también, ¿qué es lo que piensan hacer con las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Las piensan vender? ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Cómo van a defender los intereses de los jubilados? Por favor, respondan estas preguntas porque es lo que la gente se está preguntando en la calle. Gracias, presidente. Gracias.